Y vamos con otro examen, Castilla-La Mancha, último examen celebrado en Toledo, 25 de mayo de 2024. Otro examen que me pedí mucho. Un saludo para el compañero Riff 1921 que me pidió este examen y aquí lo tienes, compañero. Vamos a darle caña y lo de siempre. Soy Fran, soy profesor de formación vial y soy profesor del CAP y estoy aquí para ayudarte a sacarte el CAP, los permisos y lo que haga falta. Vamos a ir poquito a poco con el examen, como siempre, mercancías. Las 25 primeras preguntas son la parte específica, un poquito más difícil. Vamos a ver este examen, qué tal. Y ya sabéis que tanto para viajeros como para mercancías hay preguntas que os sirven en las 25 primeras, que es la parte específica, como por ejemplo esta, y esta también, la primera, la segunda, os van a servir tanto para viajeros como para mercancías. Y a partir de la 25 son preguntas comunes para todo tipo de exámenes, tanto mercancías como viajeros. Así que como siempre, poquito a poco me pararé en las preguntas que sean necesarios. Si no es necesario, me pararé menos para que el examen no sea muy largo. Venga, vamos al lío. Primera pregunta. Número uno. ¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería de un camión sobre su eje longitudinal? Vale, pregunta muy típica de examen. Movimiento giratorio de carrocería. Siempre os preguntan por movimiento giratorio. Los tres que os preguntan son giratorios. Y os preguntan por cabeceo, balanceo y guiñada. Siempre que os preguntan por movimiento giratorio, son cabeceo, balanceo y guiñada. El sobreviraje y el subviraje es otra cosa. Entonces, teniendo en cuenta que esto es un vehículo, me da igual que sea un coche que un camión, el vehículo lo podemos partir por el eje transversal, que sería este, o por el eje longitudinal, que sería este, ¿vale? Que sería partirlo horizontalmente o verticalmente. Próximamente subiré un vídeo de esto, ¿vale? También junto con lo del círculo de Cam, que me lo habéis pedido también. Subiré un vídeo porque explicándolo así rápido, pues si no lo tenéis claro, pues es un poquito más difícil. Entonces, cuando nos diga movimiento giratorio, pueden ser tres opciones, que es balanceo, cabeceo o guiñada. En este caso me dice movimiento giratorio de la carrocería de un camión sobre su eje longitudinal. Eje longitudinal, nos tenemos que ir a este eje y sobre el eje longitudinal tenemos que pensar que apoya la carrocería y cómo va a moverse el vehículo sobre el eje longitudinal. Pues lo que va a hacer es un movimiento de balanza, porque se apoya sobre aquí, sobre esta zona, y va a hacer una balanza. Entonces, la respuesta correcta del movimiento giratorio sobre el eje longitudinal es balanceo. Si me dijeran sobre el eje transversal, pues sería un movimiento hacia adelante y hacia detrás. Cuando frenamos, por ejemplo, y cuando aceleramos, el vehículo se mueve sobre el eje transversal, y eso es el cabeceo. Y cuando me digan eje vertical, sería guiñada. O sea, tenemos que quedarnos con eso. Eje longitudinal hace un balanceo, eje transversal hace un cabeceo. Todos son movimientos giratorios. Y eje vertical hace una guiñada. Hay veces que, bueno, pues a algunos no os queda muy claro el concepto y os lo aprendéis de memoria. Tampoco recomiendo que os lo aprendáis de memoria, porque no es tan complicado. Pero bueno, los tres movimientos giratorios que os preguntan en estos exámenes, tanto mercancías como viajeros, son estos. Siguiente. Respecto de los neumáticos de un camión, ¿cómo se puede describir el fenómeno de la histéresis? Histéresis, que tenéis que conocer el concepto, es parecido a la adherencia, ¿vale? A. El mecanismo de seguridad por el que se aumenta la presión de los neumáticos. B. El mecanismo físico por el que el neumático supera su límite de presión. C. El mecanismo físico por el que el neumático desarrolla su adherencia y elasticidad. O D. El mecanismo físico por el que el movimiento del vehículo se interrumpe. Claro, esto tiene un poquito de teoría porque tenéis que saber lo que es la histéresis, si no es imposible que respondáis esta pregunta. Por descarte, si os suena, básicamente tenemos que descartar tema de presión de neumáticos porque no tiene nada que ver. Bueno, si nos ponemos muy teóricos puede tener algo que ver, pero no es lo que nos preguntan. Y la D, que me dice el tema del movimiento del vehículo, tampoco. La correcta es la C, mecanismo físico por el que se desarrolla adherencia. La histéresis es cómo reacciona la goma neumática, el neumático en general, con la calzada y esa adherencia que sufre el neumático, gracias a la elasticidad que tiene y a su composición. Pero bueno, pregunta un poco teórica, histéresis, pues relacionarlo con adherencia y esta pregunta la acertáis siempre. Siguiente, la 3.
¿Cómo se llama también al transporte de mercancías por cuenta propia que realiza una empresa cuya actividad principal no es la de transporte? Bien, pues estas son preguntas muy típicas. Vamos a ver las respuestas. A. Transporte privado productivo. Este concepto no existe en el CAP. B. Transporte empresarial privado. Otro concepto que tampoco existe en el CAP. C. Transporte privado complementario. D. Transporte mercantil. Pues nada, es que solo puede ser la C, porque es que las demás son conceptos que no existen en el CAP. ¿Qué os pueden preguntar en el CAP? Os pueden preguntar por transporte público con esta licencia, la pesada y la ligera, ¿vale? Esto es transporte público, que son empresas que se dedican al transporte. Y luego tenemos la privada complementaria, que es la que nos pregunta en esta pregunta. Mercancías privadas complementarias, mercancías pesadas y mercancías ligeras, ¿vale? De transporte público. Cuando son privadas complementarias, pues simplemente una empresa que su actividad principal no es el transporte, pero tiene camiones. Muchas empresas necesitan camiones y no se dedican a transportar, transportan sus mercancías, sus cosas, no las venden. Transporte privado complementario. Pregunta muy típica, vaya. Venga, siguiente. Cada vez que se realiza un cambio de marcha durante la subida de una pendiente, como norma general, el camión A. Pierde potencia y reduce velocidad. B. Gana potencia y aumenta velocidad. C. Pierde potencia y aumenta velocidad. O D. Gana potencia y reduce velocidad. Vale, en esta pregunta, pues nada, si yo cada vez que cambie de marcha voy a perder potencia, solo voy a perder potencia y a perder velocidad. En este caso, la B me dice que gano potencia y aumento velocidad, no puede ser. La C me dice que pierdo potencia, que es verdad, pero que aumento velocidad, tampoco. Y la D me dice que gano potencia, que sí que es verdad, pero que reduzco velocidad, tampoco. Cuando yo cambio de marcha, pierdo potencia y reduzco la velocidad. Por lo tanto, solo puede ser la A, porque pierdo potencia y pierdo velocidad. Aunque parece a veces que ganamos velocidad, no, de primera la velocidad perdemos y lo que tenemos que hacer es acelerar para recuperarla. Bien. Siguiente, la 5. La deriva del neumático de un camión, entre otros factores, depende de A. La fuerza termodinámica, B. La fuerza segmentarial cónica, C. La fuerza motriz o D. La carga del vehículo. Vale, la deriva del neumático es la deformación que sufre, sobre todo en las curvas. Los neumáticos tienen deformación y esa deformación pues deriva. Bueno, depende del tipo de deformación, pero en general aquí se refiere a la deformación de deriva del neumático. Entonces, ¿de qué depende? Cuando veáis fuerza termodinámica, esto lo digo siempre, fuerza segmentarial cónica, todas estas respuestas raras que nos ponen con física y con cosas raras, si eso no se ve en el curso, eso lo descartáis directamente. Y luego me dice la fuerza motriz, que es la C, o la D, la carga del vehículo. Vale, pues ¿de qué depende la deformación de la rueda? Pues hombre, lo más correcto es de la carga del vehículo. Dependiendo de la carga del vehículo, de la presión del neumático, del rozamiento, todo eso va a depender mucho de la deriva. Entender la deriva como esa deformación que sufre el neumático y es más fácil de entender. Ya, como siempre, las 25 primeras preguntas son más difíciles siempre. A partir de la 25 mejora. La 6. Para poder calcular la carga útil de un camión es necesario, esta pregunta la repiten una barbaridad, ya sabéis, carga útil, que puedo transportar, peso que puedo transportar sin tener en cuenta el volumen, pues peso que puedo transportar dependiendo de la masa máxima del vehículo y de la tara. Vamos a verlo. ¿Qué tendría que hacer? A. Sumar su MMA a su tara, pues esto lo descarto. Y si sumo la MMA ya sabéis que es la masa máxima autorizada, pues lo que pesa el vehículo, lo máximo que puede pesar el vehículo con carga y todo. Y la tara es lo que pesa el vehículo con sus dispositivos. O sea, lo que pesa el vehículo en vacío. 15.000 kilos, 14.000 kilos, 12.000 kilos, lo que pesa el vehículo, pero vacío. Y con sus dispositivos fijos, pues dispuestos para funcionar. Que eso es los líquidos, las herramientas, todo esto. B. Restar la tara de la MMA. C. Restar la MMA de la tara. O D. Cargar el vehículo en una báscula en todo caso. Vale. Lo de cargar el vehículo en una báscula es para pesarlo, pero para calcular la carga útil, pues solo tendrías que restar la tara de la MMA y no os liéis. Esta pregunta es sencilla y una vez que se entiende, no hace falta estudiar más. De esta pregunta digo. Entonces, masa máxima autorizada. Vamos a decir que, pues como es muy típico, tenemos 40 toneladas de masa máxima autorizada.
Y vamos a decir que nuestro vehículo tara, pues me lo invento, ¿vale? Vamos a decir que nuestro vehículo tara 18 toneladas. O sea, si nuestro vehículo pesa 18 toneladas sin nada, simplemente en vacío. Tengo que restarle la tara a la MMA. Yo no puedo restar la MMA a la tara porque entonces sería al revés. Entonces simplemente quedaos con esto. Resto la tara a la MMA. Y en este caso pues puedo llevar 22 toneladas. ¿De qué? Pues de carga útil. Pregunta que no es muy difícil, pero que tiene su aquel, porque os equivocáis entre restar la tara o restar la MMA, ¿vale? Se le resta la tara a la masa máxima autorizada. Siguiente. ¿Qué es la resistencia aerodinámica? A. Es la resistencia que se produce al subir un camión de un nivel a otro. B. Es la fuerza que se opone al movimiento de un camión a través del aire. C. Es la resistencia que se produce al acelerar o frenar el camión debido a la inercia de su masa. O D. Es la cantidad de masa que percibe para el correcto trabajo de adherencia, dirección y frenado. Pues esta pregunta sin más, esta es la B, la única que nos nombra el aire y que tiene que ver con cómo atraviesa o cómo se opone al movimiento el aire, el camión respecto al aire. Sin más. 8. ¿De qué factores, entre otros, depende el grado de rozamiento de un camión? Se refiere al grado de rozamiento de la rueda. A. Del calentamiento. B. Del enfriado. C. Del desplazamiento de masas transversales. O D. De la presión de los neumáticos. Pues vamos a ver. Grado de rozamiento de la rueda. La rueda, pues ¿de qué depende el grado de rozamiento? De la presión de los neumáticos. Sin más. Todas estas preguntas, excepto la de la MMA y la TARA, casi todas, o prácticamente todas, son también para viajeros. Siguiente, 9. Para incrementar la seguridad, ¿cómo es recomendable situar la carga en un camión? A. Se debe intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más alta posible. Esto sería aumentar el centro de gravedad, que además es peligroso. B. Se deben colocar las partes más ligeras de la carga debajo de las partes más pesadas. C. Se debe distribuir la carga de manera que quede lo más agrupada posible en una misma zona. D. Se deben colocar las partes más pesadas de la carga debajo de las partes más ligeras. Vale. Bien, entre lo que nos dice aquí, vamos a ir viendo. La B nos dice que coloquemos lo más ligero de la carga debajo de lo más pesado. Pues lo rompemos. Si yo pongo los huevos o las patatas de bolsa eh, debajo de algo que pese mucho, pues eso pues lo voy a romper, lo voy a aplastar. C. La C se debe distribuir la carga de manera que quede lo más agrupada posible en una misma zona. Esto es parte del temario de Estiva, ¿vale? Y hombre, lo más agrupada posible en una misma zona no, tiene que quedarse bien colocada, pero lo más agrupada posible no. Lo más correcto es que tengo que colocar lo pesado debajo de lo ligero, sin más. Si es una pregunta que de lógica es sencilla. Coloco lo que más pesa debajo y lo que pesa menos encima. Y así siempre. Esto es bastante lógico. 10. De los siguientes, ¿qué fenómeno es típico de una sobrecarga del eje delantero del camión? A. La falta de apoyo en el eje delantero. B. El esfuerzo excesivo para la suspensión trasera y la repercusión de golpes en el chasis. C. El desgaste prematuro de los neumáticos. O D. La suavidad, la suavidad de la dirección del vehículo. Vale, hablamos del eje delantero, que es donde está la dirección, eso sí. Entonces, si falta apoyo en el eje delantero, hombre, si falta apoyo, lo que pasa es que llevo menos peso, ¿vale? Me está diciendo que sobrecargo. Sobrecargar es poner más peso del técnico admisible, del que puedo llevar o del que debo llevar. Luego, el esfuerzo excesivo para la suspensión trasera y la repercusión de golpe en el chasis. Si pusiera esfuerzo excesivo para la suspensión delantera, me serviría, pero como no pone eso. Luego, desgaste prematuro de los neumáticos es la más correcta, porque suavidad en la dirección del vehículo no, en todo caso sería una conducción mucho más brusca, estaría mucho más duro. Pues simplemente se desgastan más los neumáticos. No me dice cuáles, en este caso serían los delanteros, pero como no me dice cuáles, pues lógicamente son los neumáticos delanteros. Vamos. 11. ¿Cuál de las siguientes fuerzas interviene en el movimiento de un camión? A. La fuerza mayor. B. La fuerza menor. C. La fuerza motriz. D. La fuerza nula. Pues respuesta simple, la fuerza motriz, que es la fuerza de avance que me proporciona el motor. 12. ¿De qué factores depende la energía acumulada por un camión en movimiento? A.
de la masa del vehículo y de la velocidad. B, de la velocidad y de la resistencia del aire. C, de la masa máxima autorizada del vehículo. O D, de la evacuación del calor en los sistemas de frenado. Esto es energía acumulada, por lo tanto, si nos preguntan por energía acumulada, nos están preguntando por energía cinética, lo de siempre, energía acumulada o inercia, que es la energía del movimiento, energía cinética. Y la energía cinética tiene dos componentes, dos variables, que es la masa y la velocidad. Pues las buscamos y simplemente hay que ver la que me diga masa y velocidad, que en este caso es la A. Respuesta correcta, pues de la masa del vehículo y de la velocidad. ¿Qué factores o qué variables dependen de la energía cinética? Que es la energía acumulada de movimiento, pues la masa y la velocidad. Venga, siguiente. ¿En qué consiste el sistema canguro en un transporte intermodal? Carretera, ferrocarril. A. En el transporte de un vagón de ferrocarril sobre una plataforma rodante por carretera. B. En el transporte de un camión en la bodega de un buque que tenga origen, destino o parada en un puerto de Australia durante su travesía. C. En el transporte de cajas móviles de unas medidas especiales. O D. En el transporte de un semirremolque en un vagón de ferrocarril con una zona rebajada donde se alojan los ejes del semirremolque. Vale, pues esta pregunta tiene algo de teoría. Sí que es verdad que la A no puede ser porque no es una carretera rodante. La carretera rodante como el Eurotúnel, pues es una carretera rodante que paso con mi vehículo rodando por encima del tren. La B, nada que ver, ¿vale? Porque meten canguro, porque se llama sistema canguro, pues te llevan a Australia, no tiene nada que ver. Y además en un barco, que me dice que esto es carretera ferrocarril, o sea que nada que ver. Transporte de cajas móviles, pues tampoco, esto se lo inventan. Es la D, que son semirremolques que se montan en vagones de ferrocarriles y solo se monta el semirremolque y se apoya, tiene una zona para apoyar las patas. Pues bueno, pregunta de transporte intermodal que parece más complicada de lo que es. Venga, 14. Según el acuerdo ATP, ya sabéis, acuerdo ATP, el de mercancía a temperatura controlada, que es un vehículo identificado con la letra IR. Estas preguntas son un regalo, son muy fáciles. Ahora vais a ver. A. Isotermo normal. B. Isotermo reforzado. C. Refrigerado normal. D. Refrigerado reforzado. Solo tenemos que irnos a la pregunta y leer las letras y seguir las iniciales. Y pues puede ser la A, que me dice isotermo normal, o la B, que me dice isotermo también. Y ahora tenemos que ir a la segunda letra y buscar. Esta no es, pues esta. Y ya está. Y si me pusiera un tipo A, pues iríamos a la que pusiera pues tipo A, por ejemplo. Me lo he inventado. Entonces, simplemente pues siguiendo las letras, isotermo reforzado. La B, un regalo. Me da igual qué placa pongan, ¿eh? Pueden poner FRB. Pues buscaría frigorífico reforzado de la clase B. Y ya está. 15. Se necesita autorización para realizar transporte privado complementario de mercancías con un vehículo de 2,5 toneladas de masa máxima autorizada. A. No. B. Sí. C. Solo si el transporte tiene el origen y el destino en diferentes municipios. D. Solo si el transporte de mercancías peligrosas o precederas. Vale, la C y la D las descarto porque pone solo. Y en general el transporte privado complementario está exento para vehículos que no excedan de 2,5 toneladas de masa máxima autorizada, perdón. Está exento. Así que es la A. No hace falta autorización específica de transporte para este tipo de vehículos. Esto al final es como una furgoneta. 16. Un terreno dedicado únicamente a estacionamiento de vehículos se puede considerar centro de transporte y logística de mercancías. A. Sí. B. Solo si tiene vigilancia. C. No. O D. Solo si tiene aseos para el conductor. Vale, los centros de transporte y logística, estos grandes centros en los que tiene que haber zonas de descanso, aparcamiento, restaurantes, duchas y todo esto. Entonces me dice que únicamente hay estacionamiento. ¿Puede considerarse centro de transporte y logística? Pues no, y ya está, la C. No, tiene que tener todo lo demás. 17. ¿Para qué tipo de transporte están indicados especialmente los toldos? A. Para todo tipo de materiales. Pues ya la descarto, ¿vale? Todo tipo no. Para algo tendrán más utilidad. B. Para mercancías peligrosas. C. Para materiales sueltos o a granel. O D. Para grandes bultos. Bien, tenemos los toldos que a veces hay una respuesta parecida a veces al vehículo silo.
que el vehículo silo es para pulvuriento y el vehículo toldo es para materiales sueltos o a granel. Los típicos camiones que llevan un toldo que a veces van, que no se puede, que está prohibido, pero que a veces les tiran a la carretera piedras o maíz o todo tipo de material que es pulvuriento, no, perdón, que es a granel y que no suele ser para consumo humano, pues se transportan en estos tipos de toldos. Eh, si tiran a la carretera piedrecilla o cualquier tipo de material, aparte de ser una sanción, es porque está sobrecargado, ¿eh? Es peligroso. 18. La actividad de arrendamiento, no os liéis, arrendamiento es simplemente alquilar. Si no me dice nada más, alquilar, ¿vale? La actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor, pues a veces os liáis porque pone arrendamiento de vehículos sin conductor. Pues nada, alquilar coches. Y ya está, tú alquilas coches. En este caso van a ser camiones, ¿vale? Pero que alquilas, sin más. Para la realización de transporte público de mercancías por carretera, necesitará autorización administrativa del órgano competente en materia de transporte. A. Si su actividad consiste en alquiler de remolques. B. Si su actividad consiste en alquiler de semirremolques. C. Si su actividad consiste en alquiler de cabezas tractoras pesadas. O D. No la necesitará en ningún caso. Pues sin más, esta pregunta sale un montón y no se necesita en ningún caso. O sea, ¿se necesita autorización del transporte para alquilar vehículos? Pues no, si tú no te dedicas a transportar, te dedicas a alquilar. 19. La sobrecarga de alguno de los ejes de un camión. A. Aumenta la fuerza atemporal. Como siempre la descarto. No existe. Bueno, no existe. No tiene nada que ver con el K. B. Puede tener efectos negativos durante la frenada y afecta negativamente a la seguridad. C. Puede tener positivos para el control de la velocidad. O D. Puede tener efectos negativos sobre las capacidades del conductor. Vale, vamos a obviar que la C no puede ser, porque no puede tener efectos positivos sobre la velocidad si voy sobrecargado. Y a veces podéis confundir con la D, pero es una tontería porque me dice que afecta negativamente a la capacidad del conductor. Se refiere a mis capacidades físicas, a mi situación física de ese momento. Pues no, a mí la sobrecarga, yo sigo estando igual. Lo que le afecta es el vehículo. O sea, tiene efectos negativos durante la frenada y afecta negativamente a la seguridad. Pero no por mi parte, sino por la del vehículo. Siguiente. ¿Está limitado el número máximo de transportes de mercancías consecutivos que se permite realizar en un régimen de cabotaje en un determinado estado de acogida? Vale. Pregunta de transporte internacional. Ya sabéis que el transporte internacional es el tema más difícil del CAP. Y me habla del cabotaje, que resumiéndolo mucho, es hacer transporte nacional en un país que no es el tuyo. Y me pregunta si hay límite de cabotaje. Y me dice A, sí. B, no. C, solo si no se entra al país de acogida efectuando un transporte internacional. O D, solo si no se tiene una antigüedad de 5 años en la titularidad de la licencia comunitaria. Pues nada, estas dos las descarto porque pone solo. Y la respuesta correcta es sí. Los cabotajes están limitados, no tenéis que saber a cuántos normalmente. No tenéis que saber, depende un poco del país en la Unión Europea, pero sí, están limitados. Sí que hay una preguntilla por ahí que os ponen el límite de 3, pero lo preguntan muy poquito. Entonces, en general, tenéis que saber que el cabotaje está limitado. Siguiente pregunta. Los transportes de mercancías de carácter privado particular, ya sabéis que el privado particular no son empresas. Es que tú te compras un camión por gusto, pero no puedes hacer ningún tipo de transporte. Puedes tocar el pito y transportar tus cosas de tu casa, pero no puedes tener una empresa porque ya no sería transporte privado particular, sería transporte privado complementario. Entonces, sería A. Necesitan una autorización de transporte privado. B. Necesitan una autorización de transporte privado complementario. C. Necesitan una autorización de transporte público. O D. Están exentos de autorización administrativa. Pues la D, ¿vale? Transporte privado particular. Estamos hablando de que te compras un camión para tenerlo por gusto, porque te gustan los camiones. O porque, yo qué sé, vas al Leroy Merlin y te compras una cocina. O al Ikea y te compras una cocina. Pues te puedes traer la cocina en tu camión. Porque es tuyo y son tus cosas. Pero no puedes tener una empresa y tener ese camión porque ya es parte de una empresa. No es particular, es privado complementario. 22. ¿Se requiere alguna autorización para ejercer la actividad de transitario en España? Siempre nos pensamos que transitario es una persona que transita un país, o sea, que pasas por un país, pero no. Transitario
es un operador logístico, un operador del transporte, que siempre se os olvida, y son empresas que se dedican al transporte internacional y se dedican a los trámites aduaneros y a la gestión del transporte internacional. Entonces, ¿hace falta autorización? A. La autorización de exportador/importador concedida por el Ministerio de Hacienda. B. La autorización de operador del transporte. C. La autorización como Agencia Internacional de Transporte de Mercancías. O D. No se requiere ninguna, es una actividad liberalizada. Pues sí, hace falta autorización y es la B. Un operador de transporte, un OT. ¿Vale? Es su tarjeta de transporte que tiene la consideración de operador del transporte. 23. En un transporte efectuado en régimen TIR, ya sabéis, régimen aduanero, las mercancías viajan por regla general A. Bajo precinto aduanero. B. Acompañada de un agente de aduana. C. Con escolta policial. O D. Ninguna de las tres respuestas es correcta. Bueno, pues para ser de transporte internacional son preguntas sencillas. Pues simplemente bajo precinto aduanero. Sin más. El transporte TIR, la gracia es que precintas. Y como precintas, pues no te tienen que abrir siempre y todo ese follón. O sea que simplemente bajo precinto aduanero. La A. 24. ¿Debe llevar el conductor su permiso de conducción a bordo del vehículo? A. Solo en los vehículos pesados. B. Solo en los vehículos ligeros. C. Sí, siempre. O D. Solo si tiene menos de 5 años de antigüedad. Pues otro regalo. La A, la B y la D me dicen solo, solo, solo. O sea que sí, tienes que llevar tu permiso de conducción. Sí, siempre tienes que llevarlo. 25. ¿Qué es el visado de una autorización de transporte? A. El diligenciado que realiza la administración para permitir su utilización en determinadas categorías de transporte. Diligenciado, tampoco leí mucho, es como efectuado, ¿vale? Efectuado eh, por una administración pública y algo como que es correcto, pero tampoco leí mucho con eso. B. La comprobación periódica que realiza la Administración del mantenimiento por parte del transportista de los requisitos para ser titular de la autorización de transporte. C. Constatación de su vigencia por parte de la Inspección de Transporte. O D. Certificación de su existencia y vigencia por parte de la Administración a efectos de acceso a ayudas económicas públicas. Vale, esta es más fácil de lo que parece. Me está preguntando por la tarjeta de transporte que tienen los transportistas. ¿Qué es el visado de esa tarjeta de transporte? Vale, la tarjeta de transporte tenéis una pregunta por ahí que dice que no tiene revisión periódica. Como tal, no se llama revisión periódica, se llama visado. La tarjeta de transporte se visa. ¿Y qué es visar? Hacer una comprobación, de hecho es cada 2 años, y el transporte te hace la comprobación como que sigues cumpliendo con los requisitos que en un principio tuviste para ser titular de la tarjeta de transporte. O sea, resumiéndolo mucho, a los transportistas en la empresa le hacen un visado cada 2 años y les comprueban, es una comprobación, de que siguen cumpliendo con los requisitos que tenían en un principio y ya está. O sea que es la B. Las demás no tienen sentido. Y vamos con la parte común, que siempre es más sencilla. Vamos con las preguntas de la parte común. 26. ¿Cómo se puede definir la enfermedad profesional? A. Enfermedades con comienzo repentino y de origen no violento. B. Aquella que presenta relación con una determinada rama de actividad u ocupación. C. Aquella que se produce como consecuencia de un accidente en el trabajo. O D. Aquella que se produce de camino al trabajo. Igual con esto os podéis liar un poco porque todos son definiciones de preguntas, pero solo hay una correcta. Por ejemplo, la A se refiere a una enfermedad no traumática, pero claro, eso no quiere decir que sea profesional. Comienzo repentino y de origen no violento, enfermedad no traumática. Por ejemplo, un infarto, pero eso no quiere decir que sea profesional. La C me dice que se produce como consecuencia de un accidente de trabajo. Pues un accidente de trabajo, un accidente de trabajo, no es una enfermedad profesional directamente. Te puedes estar trabajando y te puedes caer y tienes un accidente de trabajo, pero eso no es una enfermedad profesional directamente. Y luego me queda la D, por ejemplo, que me dice aquella que se produce de camino al trabajo, eso es un accidente in itinere, que no es una enfermedad profesional, así que solo me queda la B de Barcelona.
aquella que presenta relación con una determinada rama de actividad u ocupación. Pues, por ejemplo, nosotros como conductores, pues la sordera, la bursitis, mm, parálisis del nervio radial y unas cuantas más. 27. Las juntas arbitrales del transporte: A. Son gratuitas. B. Requieren abogado. C. Requieren procurador. O D. No es necesario en ningún caso que las partes intervinientes estén de común acuerdo en someter a su conocimiento la controversia que se trate. Todo este jaleo, nada. Es la A. Son gratuitas. Además, siempre serán gratuitas. Siguiente. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? A. El accidente in itinere es el ocurrido en los desplazamientos de ida y vuelta al domicilio del trabajador. A veces os equivocáis porque aquí me dice al domicilio. No es al domicilio, es al trabajo. B. El accidente in itinere es el ocurrido solo en los desplazamientos de ida al lugar del trabajo. Pone solo y encima solo la ida. ¿Y a la vuelta qué? C. El accidente in itinere es el ocurrido solo, otra vez la descarto, en los desplazamientos de vuelta del trabajo. Nada. O sea que solo puede ser la D, que me dice que el accidente in itinere es el que ocurre en los desplazamientos de ida y vuelta al lugar del trabajo. No pongáis al domicilio, ¿vale? Que sí que es verdad que vuelve a tu domicilio, pero vuelve desde el trabajo. Ida y vuelta al trabajo. 29. ¿Qué situación de las siguientes puede producir somnolencia? A. Tomar comidas ligeras. No, tendría que ser tomar comidas copiosas. B. Ambiente caldeado en el vehículo. C. Tomar mucha agua. O D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Digo lo de siempre. Cuando pone que todas son incorrectas, suele ser mentira. Suele haber una que es correcta. Y en este caso es la B. El calor, ambiente caldeado, el calor da sueño y el frío despierta. 30. ¿Qué indicaciones deberá llevar impresas cada hoja de registro o disco diagrama de tacógrafo analógico? A. Nombre, apellido y domicilio o marca del transportista. B. Nombre, apellido y domicilio del conductor. C. Marca y modelo del vehículo utilizado. O D. Marca de homologación del modelo o de los modelos de aparatos en los que puede utilizarse la hoja. Vale, pues sin más es la D. Las demás, eso no va puesto en el disco diagrama. Siguiente, 31. ¿Qué ventaja ofrece el retardador llamado retarder? A. Permite que el vehículo carezca de freno de servicio. Hombre, pues si no tiene freno de servicio va a ser un poco peligroso, ¿vale? El freno de servicio es el del pie. B. Permite que el vehículo carezca de freno de estacionamiento. Tampoco. Si al final freno de estacionamiento va a tener. C. Permite que el vehículo solo necesite sistema de frenado en el eje trasero. Nada. Solo nada. D. Reduce el uso del freno de servicio evitando su fatiga. Sin más, ¿vale? Los ralentizadores, un retardador y un ralentizador es lo mismo, ¿vale? Son para reducir el uso del freno de servicio. Pregunta sencilla. 32. Cuando a consecuencia de una inspección de transporte en carretera deba ser trasladado a un vehículo en sentido distinto al de su marcha, la autoridad competente podrá ordenarlo siempre que el recorrido de ida no sea superior a 15, 30, 45 o 60 kilómetros. Pues pregunta de teoría y tenéis que saber que no pueden desplazarme más allá de 30 kilómetros. Me van a hacer una inspección, puedo ir en sentido contrario a donde me diga la autoridad, pero como máximo 30 kilómetros. Pregunta 33. ¿Cómo se clasifican, entre otras, las carreteras según la normativa estatal? A. Autopistas y carreteras convencionales. B. De nivel nacional y de nivel territorial. C. Multicarril y monocarril. Y D. Todas las respuestas son correctas. Vale, se refiere a normativa estatal y como normativa estatal pues tenemos carreteras, autopistas y carreteras convencionales. Las carreteras nacionales también existen, pero las de nivel territorial como tal pues serían municipales, serían de términos municipales, de ayuntamientos, pero territorial no me sirve. Y multicarril y monocarril, pues esto es un término de la DGT. Entonces, pues a nivel estatal tenemos autopistas y carreteras convencionales. De lo que me dan aquí es lo que tenemos. Siguiente. 34. Cuando la presión de un neumático es inferior, me da igual que sea inferior o superior, siempre va a ser malo, ¿eh? Es inferior a la recomendada, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta? El vehículo gana estabilidad, no puede ser, tiene que perder estabilidad. B. Aumenta la adherencia, tampoco puede ser, tiene que perder adherencia.
C, se incrementa el consumo de carburante y ya está. Esa es, ¿vale? Porque la otra me dice, la D me dice que se eleva la energía potencial, o sea que se incrementa el consumo de carburante y punto. Tanto con inferior como superior presión. 35. Después de un periodo de conducción de 4 horas y media, el conductor tiene que hacer una pausa ininterrumpida de al menos pues, 45 minutos. Quien falle esta pregunta, después del curso del casco, en el follón que damos los profesores, con los tiempos de conducción y descanso y los 45 minutos, esta pregunta es un caramelo. Venga, 36. Los EPI, o equipos de protección individual, A. Son elementos de aplicación indirecta sobre el cuerpo del trabajador. Mentira, son de aplicación directa. B. Tienen la finalidad de disminuir o impedir las lesiones. C. Normalmente se clasifican por las partes que componen los equipos. O D. Tienen por finalidad impedir el bajo rendimiento en el trabajo. Por supuesto, aquí la más correcta es la B. Tienen la finalidad de disminuir o impedir las lesiones. Ya sabéis, un EPI, una gafa, un casco, una bota de seguridad, un chaleco reflectante, un arnés, todo esto. 37. Los tacógrafos instalados en los vehículos deberán pasar un control periódico al menos, pues tenéis que saber que los tacógrafos pasan un control cada 2 años, que aquí es la B, pero bueno, simplemente cada 2 años, teoría. Igual que los visados de los transportistas son cada 2 años, los tacógrafos pasan inspección cada 2 años. 38. Para que el airbag tenga efecto positivo en sus funciones como elemento de seguridad pasiva, es necesario llevar correctamente abrochado el cinturón de seguridad. Y la respuesta es A, sí siempre, B, no, C, solo cuando se circula por carretera, D, solo para los ocupantes de los asientos traseros. Vale, pues la C y la D las descarto porque pone solo, no tiene sentido. Y ya está, la A, sí, siempre. Para que el airbag funcione y funcione bien, tengo que llevar el cinturón. Es que además es peligroso. Los airbags actuales, de los vehículos actuales, si no te pones el cinturón, el airbag no funciona porque es súper peligroso. Entonces sí, siempre. 39. Un periodo de 10 horas ininterrumpidas durante el cual un conductor dispone libremente de su tiempo puede ser considerado como un periodo de descanso diario reducido. A. Sí en todo caso. B. No en ningún caso. C. Sí porque entre 2 periodos de descanso semanal se pueden tomar hasta 3 periodos de descanso diario reducido. O D. Sí, pero solo si el vehículo lleva instalado un tacógrafo digital. Vale, vamos a ver. Si yo hago 10 horas de descanso, tenéis que saber que el descanso normal son 11 horas, que yo sé que esto lo sabéis. Y luego, esas 11 horas se pueden reducir 3 veces a la semana hasta 9 horas. O sea, puedo hacer 9 horas de descanso 3 veces a la semana. ¿Y qué significa 3 veces a la semana? Pues entre 2 periodos de descanso semanal. O sea, entre un descanso semanal y otro, que eso es una semana, yo puedo hacer 3 veces a la semana 9 horas de descanso. Pero me da igual que sean 9 horas o 10 o 10 y media. Todo lo que baje de 11 me cuenta como un descanso de 9, sin bajar de 9. Entonces es la C. Sí, puedo reducirlo 3 veces a la semana. Porque la A me dice en todo caso. Y hombre, en todo caso sería hacerlo, pues si lo hago todos los días, es sancionable. Además, si lo hago 5 días, es muy grave. Entonces, sí, 3 veces a la semana como máximo. 40. En el sector del transporte está reconocida como enfermedad profesional A. El desprendimiento de córnea. B. El síndrome post-rotuliano. C. La úlcera de estómago. O D. La sordera provocada por el ruido. Pues os tenéis que saber las enfermedades profesionales. Cuidado con el desprendimiento de córnea, porque no es desprendimiento de córnea, es de retina. ¿Vale? Entonces cuidado con eso porque la enfermedad es retina, no córnea. Y la correcta es la sordera provocada por el ruido, la D. 41. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamental para A. Utilizar las herramientas con soltura. B. Mejorar la organización empresarial. C. Protegernos de los accidentes con menos gasto económico. O D. La prevención de problemas de salud. Pues sin más, ergonomía para prevenir problemas de salud. Utilizar mejor o aplicar mejor los conocimientos ergonómicos pues para prevenir problemas de salud. 42. ¿Están las empresas obligadas a realizar controles a sus trabajadores en materia de tiempos de conducción y descanso? A. Solo en épocas de mucho trabajo, ya la descarto porque dice solo. B. Sí, pero solo a trabajadores de transporte internacional, la descarto porque dice solo. C. Sí,
para asegurarse de que cumplen con la normativa vigente, o D, no, nunca. Pues sí, simplemente sí, están obligados a controlar a sus trabajadores y de hecho es que las sanciones son para la empresa normalmente. Entonces la C. 43. La posición lateral de defensa o posición lateral de seguridad. A. Evita que el herido vomite. B. Evita la obstrucción de las vías respiratorias. C. Inmoviliza al herido. O D. Ayuda a recuperar la conciencia. Esto es simplemente cuando una persona está inconsciente, la ponemos de lado. ¿Para qué? Para que si vomita no obstruya las vías respiratorias. Aquí normalmente ponéis la A, no es la A, porque no evitas que el herido vomite, evita que si vomita se ahogue con el vómito, que eso es una broncoaspiración. Entonces, la correcta es la B. Evitas la obstrucción de las vías respiratorias. No evitas que la persona vomite. La persona puede vomitar, pero ya no se ahoga con el vómito. Cuidado con eso. Siguiente, 44. El consumo específico de un motor indica como su rendimiento. A. No. Solo indica la cantidad de litros que consume cada 100 kilómetros. B. No. Solo indica cómo es su par motor. Ya os digo que el consumo específico te va a dar te va a dar el rendimiento del motor. Entonces, vamos a ver la C o la D, que me dicen que sí. Y me dicen sí, a menor consumo específico, menor rendimiento del motor. O D, sí, a menor consumo específico, mayor rendimiento del motor. Y entre estas dos variables, pues tenemos que saber que a menor consumo específico, mayor rendimiento del motor, porque estamos encontrando en un menor consumo mayores kilovatios, ¿vale? Por entenderlo así. Yo no puedo tener a menor consumo específico menor rendimiento del motor. Lo que tengo es más rendimiento en una escala más baja de potencia. Lo veremos en el tema del par motor y del tema de los consumos. Siguiente pregunta. 45. ¿Cuál es uno de los propósitos principales de la declaración amistosa de accidentes? A. Aumentar la recaudación de impuestos. B. Aumentar las ganancias de las compañías aseguradoras. C. Indemnizar en el menor tiempo posible a los perjudicados. O D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Pues el parte amistoso no es para que las compañías ganen más ni para recaudar más impuestos, simplemente es para agilizar los trámites, para que sea todo más rápido. 46. ¿Quién será el responsable de las infracciones que se cometan respecto de las normas de circulación durante la realización de un transporte? Y en general, sin más, el empresario, el cargador, el conductor o el consignatario. Vale. Tenemos que diferenciar que no es lo mismo las infracciones que se cometan por normas de circulación que las infracciones que se cometan por normas de transporte. Si es una infracción porque yo me salto un stop, pues eso es para el conductor. Si fuera una infracción porque yo qué sé, porque rompo un descanso, eso es para el empresario, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que lo que tenga que ver con normas de circulación es la C, es para los conductores. Pues si yo me salto un stop o me salto un semáforo o un ceda al paso o lo que sea, pues la sanción es para mí. Siguiente, 47. ¿Qué actuación es recomendable seguir en situación de aquaplaning? Ya sabéis, el aquaplaning, ese deslizamiento que se sufre o esa pérdida de adherencia que se sufre por el agua que hay en la carretera y las ruedas, los dibujos de la rueda no son capaces de evacuar. A. Tocar el freno, levantar suavemente el pie del acelerador y sujetar el volante de forma decidida. B. No tocar el freno, levantar suavemente el pie del acelerador y sujetar el volante de forma decidida. C. Tocar el freno bruscamente, levantar suavemente el pie del acelerador y soltar el volante. O D. No tocar el freno, levantar suavemente el pie del acelerador y soltar el volante. Vamos a ver. Estamos hablando que estás teniendo un aquaplaning que tienes que hacer. Lo primero, ¿tocar el freno? No. ¿Vale? Las que me dicen tocar el freno, las descarto. No puedo tocar el freno porque es más peligroso. Y me dan de opción entre la B y la D. La D me dice que tengo que soltar el volante. Hombre, pues soltar el volante y cerrar los ojos lo hace mucha gente, pero es peligroso, te vas a estrellar. Entonces solo puede ser la B de Barcelona. No tocar el freno,
levantar poco a poco el pie del acelerador y sujetar el volante de forma decidida, mucho más correcta. 48. ¿Cuántas horas de conducción a la semana puede hacer como máximo un conductor según la reglamentación social europea? Pues sin más, 56. Y ni me paro, 56 horas a la semana. Siguiente. Que es aconsejable que haga en primer lugar el conductor de un vehículo que hubiera sufrido un incidente como por ejemplo una avería. A. Intentar arreglar la avería. B. Abandonar el vehículo. C. Evitar que el vehículo se convierta en un obstáculo en la vía. O D. Recurrir a los servicios de una grúa. Pues por supuesto C. Evitar que el vehículo sea un obstáculo. Lo primero que tengo que hacer si tengo un incidente es intentar apartarme de la carretera porque es peligroso. No abandonar el vehículo ni nada de esto. Lo primero es, si puedo, que el vehículo no sea un obstáculo, quitarlo de la vía. Siguiente, 50. ¿Cuáles son las principales medidas que se aconsejan tomar en caso de hielo en la carretera? A. Frenado a fondo para poder detener el vehículo en pocos metros. Bueno, pues si frenas fuerte con hielo, pues lo que es que te va a deslizar el vehículo muchísimo. B. La arrancada debe hacerse en una relación de marcha lo más corta posible, al revés. Si hay hielo, tengo que arrancar en la marcha más larga posible. C. En caso de pérdida de control, no debe frenarse, debe levantarse suavemente el pie del acelerador. Me gusta. Porque la D me dice que en las curvas se tiene que tocar suavemente el freno. Sí que es verdad que la 50, la D parece buena, pero no. Porque me dice tocar suavemente el freno y es que no hay que tocar el freno. Ni suave, ni fuerte, ni ligero. No, no hay que tocar el freno en las curvas. Entonces la 50 es la C. Digo que no hay que tocar el freno en las curvas con hielo. Si no, pues sí, pero si hay hielo no. 51. ¿Cuáles son el EPI de los pies y las piernas? A. Guantes contra las agresiones químicas. B. Gafas de montura universal. C. Calzado cubre calzado de protección contra el frío. O D. Faja y cinturones antivibraciones. Otro caramelo, otro regalo de pregunta, pues el calzado y los cubrecalzados de protección, pues se ponen en los pies o las piernas, pues ala, un EPI de pie y de pierna. 52. ¿El estilo de conducción del vehículo puede llegar a afectar al consumo? A. Sí. B. No. Solo depende del carburante. C. No. Nunca. O D. Sí, pero únicamente en pendientes ascendentes. Vamos a ver, ¿el estilo de conducción afecta al consumo? Sí. Simplemente ya está. Si afecta al consumo. Depende de cómo conduzcas, pues así consumirá el vehículo. Venga, 53. ¿El retardador hidráulico es compatible con el sistema ABS? Y ya respondo sí. Los retardadores, todos los ralentizadores son compatibles con el ABS y con todos los sistemas de frenado. Sí. 54. De los siguientes elementos, ¿cuál es el ralentizador del sistema de frenado? ¿Cuál de estos es un ralentizador? A. El freno eléctrico. B. El ABS. C. El VAS. O D. El ASR. Pues esta pregunta os debería de resultar más fácil de lo que parece, porque el ABS no es un ralentizador, es el antibloqueo de freno. El VAS no es un ralentizador, es el freno de urgencia. Y el ASR no es un ralentizador, es el antideslizamiento. O sea que la freno eléctrico. Pero es que se llama freno, ¿cómo va a ser un ralentizador si es un freno? Aunque se llame freno, es un ralentizador. 55. Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías con masa máxima autorizada de más de 3.500 kilos y de transporte de viajeros de más de 9 plazas, vamos, conductores profesionales, es lo que me está preguntando. ¿Cuál es la tasa máxima permitida de alcohol en sangre? Vale. Pregunta del teórico del coche, que le ponen a los críos en el coche. Tengo dos tipos de, eh, de tasas de alcohol. Tenemos tasa en aire, ¿vale? Que pongo aquí, aire, que esto lo tenéis que saber muy bien, que esto es fácil. Y tenemos tasa en sangre. Pues tenemos también los conductores. Voy a poner conductor normal, que también son la tasa normal. Y voy a poner, o no, sí, normal. Y voy a poner conductor pro, como nosotros, que somos unos pro, o Nobel también. Entonces, en aire, cuando os pregunten en aire, tenéis que saber que la tasa en el coche o en un conductor normal, en aire, es 0,25, que esto es lo de siempre, ¿vale? Pero lo que quiero que os quedéis es que es miligramos litro, ¿vale?
Esto es importante, miligramos litro. Y en sangre tampoco compliquéis mucho, pues el doble. Siempre el doble. Pero gramo, litro. Ya no es miligramos, es gramos. Y simplemente es el doble. Y para nosotros, para los profesionales, en aire, ya sabéis que es 0,3 o 0,30, que es lo mismo, miligramos litro. Y en sangre, pues uy, perdón. Esto no. ¿Cómo se borra aquí? Vamos a ver. Fuera, 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 fuera. Que estaba pensando en la respuesta, ¿vale? Es 0,15, ahora sí. 0,15 miligramos litro. Y en sangre, ahora sí, que esta es la respuesta, 0,30 gramos litro de sangre. Por esto me he confundido, porque es la C, ¿vale? 0,30 gramos litro. Simplemente, pues todo lo de siempre. Cuando soplo en aire 0,25 y si soy profesional o Nobel 0,15. Y si me hacen la prueba de sangre, pues justo el doble. Quedaos que cuando soplo es miligramos litro y cuando me hacen la prueba de sangre, pues es gramos litro. Y yo creo que pues las tasas deberíais de controlarlas ya. Siguiente. La toma de medicamentos influye en la conducción. A. Sí, ya que puede llegar a producir efectos sedantes disminuyendo la atención. B. No influye, que ya la descarto. C. Solo influye si se mezcla con alcohol. La descarto, que dice solo. Y D. Solo influye si se mezcla con drogas. Pues nada, la A. Está muy fácil. A. Sí, sí que influye. Y aquí me dice efectos sedantes. Puede ser cualquier efecto. De los que me diga aquí, pues si las otras tres son un descarte. 57. Si al bajar un puerto de montaña conduciendo un vehículo pesado se necesita hacer uso prolongado de los frenos, ¿qué sistema de los que se indican se utilizará preferentemente? A. El freno eléctrico o el decelerador hidrodinámico. B. El freno de servicio, este lo descartamos, este es el que hay que intentar no utilizar. Este es el freno de pie. C. El freno de inercia. O D. El freno de estacionamiento. Pues nada, solo puede ser la A. El freno de inercia es el que llevan los remolques. Por si os suena, es simplemente el que llevan los remolques. Pues no, hay que utilizar el freno eléctrico o el decelerador hidrodinámico porque son dos ralentizadores. Y los ralentizadores se priorizan al freno de servicio. Porque el freno de servicio se calienta, tiene efecto fading y luego no frena. 58. ¿Qué característica de las siguientes no influye, importante, no influye en el consumo de combustible? A. La carrera del pistón. B. La potencia. C. El consumo específico. Y D. El par motor máximo. Pregunta muy típica de examen. Me ponen tres conceptos que está claro que sí influyen en el consumo del combustible, como es la potencia, el consumo y el par. Y eso influye directamente en el consumo de combustible. Lo que no influye es la carrera del pistón. 59. Cuando se utiliza un aceite de alta calidad para lubricar un motor, A. Se reduce el consumo de carburante. B. Se dificulta la refrigeración del motor. C. Se mejora el poder acidulante de las piezas. O D. Se reduce la velocidad de movimiento de las piezas. Vamos a ver, si utilizo un buen aceite, de lo que me da aquí, solo puede ser la A. Un buen uso de un buen aceite reduce el consumo de carburante, ¿vale? Por tema de temperatura, por tema de lubricación. 60. El conductor de un vehículo se aproxima a una intersección. Una intersección es un cruce, ¿vale? Regulada con un semáforo que se encuentra en rojo, por lo que deja de acelerar antes de llegar. ¿Es correcto su comportamiento? A. No, porque al dejar rodar el vehículo sin acelerar, aunque se reduce el consumo, aumentan los desgastes de los frenos. Esto es mentira si no estoy frenando. B. No, porque al dejar de rodar el vehículo sin acelerar, aunque se reduce la contaminación atmosférica, aumenta el desgaste de la transmisión. Mentira también. Sí, porque aprovecha la inercia. Pues ya está. Porque la D me dice solo, o sea que la descarto. Sí, eso es inercia. Dejar de acelerar es inercia. Venga. 61. Conducir de forma que se reduzca la velocidad media de circulación tiene como ventaja A. Un menor consumo y contaminación ambiental. Pues no sigo leyendo. Va a ser esta seguro. Si todo el mundo reduce su velocidad, se consume menos en general, seguro, y se contamina menos. Siguiente. ¿En qué unidad se mide la potencia? Y me dan kilovatios, newton, kilogramos o kilogramos por metro.
Bien, hablamos de potencia. La potencia se puede medir en kilovatios o en caballos de vapor. Pues la opción que me da aquí es la A. Y de las que me dan aquí, pues no os confundáis que Newton y kilogramos metro se usan para el par motor. De hecho, es mucho más correcto kilogramos metro, porque al Newton le falta el metro para el par motor. O sea que, pues simplemente eso. Kilovatios para potencia. Venga, siguiente. El estado en el que se encuentre el filtro de aire del sistema de alimentación puede afectar al consumo de carburante de un automóvil. El filtro de aire, vaya. A. No. No sigo leyendo. B. No. No sigo leyendo. C. Sí, ya que si se encuentra sucio, aumenta el consumo de carburante. Pues va a ser esta. La D me dice sí en los motores de explosión, pero no en los de combustión. Nada que ver, ¿vale? En la C, sí, sí, un filtro sucio, un filtro de aire sucio, pues aumenta el consumo tanto en motores de explosión, que son de gasolina, como en motores de combustión, que son de diésel. En los de diésel es todavía peor. 64. ¿Pueden seguir los cursos de cualificación inicial los conductores que no posean el permiso de conducir correspondiente? Pues nada, sí. Y ya está, sí. 65. Para conducir un vehículo para el que se precise un permiso de conducir de la clase C, el camión, o el C+E, que es el que decimos tráiler o vehículo con remolque, se necesita A. El título de competencia profesional. Mentira, que esto se refiere en el título de transportista. B. Solo el permiso de conducir correspondiente. C. Un certificado de la jefatura de tráfico. O D. El certificado de actitud profesional y el permiso de conducir correspondiente. Vale, esta pregunta es un poco rara. Eh, esta pregunta, fijaos, la C la descarto, ¿vale? Porque esto sí que no. Pero, claro, para conducir un vehículo para el que te haga falta un permiso de conducir del C o el C+E. Vale, pregunta fea. Esta pregunta está mal formulada. Es parte de la base de datos. Tampoco liéis mucho. Va a ser la más correcta, que es la D. Seguro que es la D, porque es la más correcta. Que es el certificado de actitud profesional y el permiso de conducir correspondiente. Esta pregunta se refiere que para trabajar con un vehículo que haga falta el C o el C+E, un camión o un tráiler, ¿qué hace falta? Y te dice el CAP y aparte el permiso de conducir. Lo que pasa es que está mal redactada porque aquí me dice para conducir un vehículo. Hombre, pues realmente yo para conducir un vehículo me serviría solo con el permiso de conducción. Pues si yo tengo el C y no trabajo y es mi camión, pasa que como es muy raro, pero esta pregunta yo digo que está mal, está mal planteada. Pero bueno, como dice solo, mantenemos la norma y la descartamos. 66. En caso de lluvia, ¿qué actuación debemos seguir con el vehículo que tenemos delante? A. Adelantarlo lo más rápidamente posible. B. Aumentar la velocidad. C. Disminuir la distancia de seguridad. O D. Aumentar la distancia de seguridad. Pues pregunta fácil, pues si tengo un vehículo delante y está lloviendo, pues aumento la distancia de seguridad, voy más lejos, que es más seguro. 67. ¿Qué debe hacer el conductor de un vehículo cuyas ruedas se han bloqueado debido a la presión ejercida al frenar? Esta pregunta a veces es polémica. A. Levantar progresivamente el pedal del freno hasta que las ruedas vuelvan a girar. B. Pisar el pedal del freno hasta el fondo para que las ruedas vuelvan a girar. C. Girar el volante en una y otra dirección para que el vehículo se estabilice. Esta la descarto. O D. Pisar el embrague hasta el fondo y cambiar de marcha. También la descarto, ¿vale? Nos quedamos con la E y con la B. Me están diciendo que las ruedas se bloquean porque estoy pisando fuerte. ¿Qué tengo que hacer? Si me hablaran del ABS, tendría que pisar más fuerte todavía. Pero como no me hablan del ABS, lo que tengo que hacer es levantar progresivamente el freno para que vuelvan a girar las ruedas. Esta pregunta es polémica porque nosotros siempre decimos en clase que para que el ABS actúe hay que pisar fuerte. Y si no actúa, hay que pisar más fuerte. Pero bueno, aquí, aquí se tiene en cuenta que el ABS no está actuando o que el vehículo no tiene ABS y las ruedas están bloqueadas, pues tienes que soltar. Pregunta un poco antigua, ¿vale? Porque hoy en día lo que tienes que hacer es pisar a fondo. 68. Si un vehículo está provisto de tacógrafo digital, ¿qué es obligatorio llevar a bordo? A. Disco diagramas. B. Papel para impresión. C. Tarjeta de empresa. O D. Tarjeta de inspección. Pues vamos a ver.
En el tacógrafo digital, ¿qué me exigen? ¿Disco diagrama? No, si llevo tacógrafo digital. ¿Tarjeta de empresa? No, no es obligatoria. La tarjeta de empresa es para descargar el tacógrafo en modo empresa. ¿Tarjeta de inspección? Bonico, estaría bonito, como se dice por aquí, por mi tierra, estaría bonito decir que podemos llevar tarjetas de inspección. La tarjeta de inspección es la tarjeta de la Guardia Civil. Entonces, pues nada, papel para impresión simplemente. 69. Tenemos que llevar un rollo y otro de repuesto, ¿vale? Papel para impresión, para la impresora, porque el tacógrafo digital tiene impresora. 69. Para conseguir un aprovechamiento eficiente del carburante de un automóvil, se debe circular A. Utilizando en la medida de lo posible las marchas más cortas. Mentira. Marchas largas, nada de marchas cortas. B. A una velocidad uniforme, evitando frenazos y acelerones. Esta me gusta. C. Variando continuamente la velocidad para que no se fatigue el motor. O D. Utilizando siempre la primera relación de marchas. Pues nada. Sin más, la B. Las demás son malas. Variar mucho la velocidad es malo, esto va a consumir. Las marchas cortas consumen más. Nada. La B. Velocidad uniforme. Uniforme quiere decir estable, constante. Y frenar y acelerar poco, lo mínimo posible. Acelerones rápidos y frenazos fuertes se evitan. 70. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos? Pues esto es lo de siempre. Os tenéis que saber tres resistencias. Resistencia aerodinámica, resistencia a la rodadura o al rodamiento y resistencia a la pendiente. En todos los exámenes sale. Pues de las que me diga aquí, por la que salga. A. La resistencia a la rodadura y la resistencia aerodinámica. Pues ya está, esta es. Además, que las otras tres las descarto porque dentro de la respuesta me dice solamente, solamente y únicamente. O sea que nada. Otro regalo. ¿Qué tecnología 71? ¿Qué tecnologías de batería tienen comúnmente los vehículos eléctricos actuales? Una pregunta de las nuevas, os tenéis que saber los tipos de baterías que hay. Bueno, os lo pueden preguntar, pregunta teórica. A. Níquel, sodio y litio. B. Plomo, zinc y níquel. C. Plomo, níquel y litio. Y D. Cadmio, níquel y litio. Vale. Para ayudaros con esta pregunta, vamos a obviar que la batería de plomo va a existir sí o sí. O sea, sí, la mayoría de vehículos llevan baterías de plomo. Entonces, las otras dos, como no me dan opción de plomo, las descarto. Ya sabéis que en el CAP hay muchas preguntas que las podemos sacar por descarte. Luego, además de plomo, seguro que os suenan las baterías de litio. Seguro. Los coches eléctricos tienen muchísimo litio. Y litio solo me lo da la opción C. Así que la B no puede ser, ¿vale? Plomo, níquel y litio son las baterías más utilizadas actualmente. Siguiente. El uso de aire acondicionado en el vehículo. A. No influye en el consumo de carburante. Hombre, mentira. Influir influye. B. Incrementa el consumo de carburante. C. Deteriora en gran medida el aceite. O D. No influye en la potencia del motor. Pues sin más. El aire acondicionado influye en el consumo de carburante, aunque cada vez menos, y menos en un camión o en un autobús que tiene muchísimos caballos y ponerle un compresor de aire pues gasta un poquito, pero muy poquito. 73. ¿Qué factor de los siguientes influye en el consumo de carburante? A. La aerodinámica del vehículo. Pues ya la tengo, porque las demás, longitud del cigüeñal, estructura del árbol de leva y el ángulo del pistón, todo eso no lo vemos en el CAP. O sea que la aerodinámica influye en el vehículo, por supuesto. Cómo atraviesa tu vehículo el aire es súper importante. 74. ¿Qué ventaja tiene aprovechar la inercia del vehículo? A. Mejora la vida de los neumáticos. Bueno. B. Permite reducir la resistencia a la rodadura. C. Puede circularse con un mínimo consumo de carburante. O D. No tiene ninguna ventaja específica. Es un poco lioso, pero la más correcta porque, claro, la A y la B parecen como correctas. La D sí que no va a ser correcta. La D de Dinamarca, esa sí que no va a ser correcta. Solo puede ser la C. Puede circularse con un mínimo consumo de carburante. Si voy aprovechando inercia, consumo menos. Al final estas preguntas me las quieren relacionar con el consumo. Siempre se refieren a consumo. Entonces, la resistencia a la rodadura va a ser la misma y la vida de los neumáticos
si nos ponemos muy teóricos puede mejorar, pero tampoco es lo que nos están preguntando. La más correcta es el tema del consumo de carburante, sin duda. 75. ¿Qué factor no, importante, no, tiene influencia en el consumo? A. El voltaje que suministre la batería. Pues ya está, ya la tengo. El voltaje de la batería no influye en el consumo, porque las siguientes me dicen la presión ejercida en el pedal del acelerador, pues ya ves, esto es lo que más gasta, lo que pisa el acelerador. Luego la presión del neumático también y el perfil de la carretera, que es la inclinación, pues también. O sea que lo que no tiene influencia en el consumo es el voltaje que suministra la batería. 76. El consumo de carburante de un automóvil se ve afectado por varios factores. Entre ellos se encuentra A. El perfil de la carretera, la presión de inflado de los neumáticos y el estado en el que se encuentra el filtro de aire del sistema de alimentación. Pues ya está. Todo esto afecta al consumo. Porque la otra me dicen frenos de disco, freno de tambor o qué tipo de ralentizador llevo. Pues nada que ver. 77. ¿Qué es el servicio eCall? Un servicio A. Un servicio de información sobre la situación de sus cargas a las empresas contratantes de transporte. B. Un sistema de llamada de auxilio en caso de accidente a un número de emergencia acordado a nivel europeo. C. Un servicio de información a los posibles viajeros de horarios e itinerarios del transporte público. O D. Un servicio de gestión de quejas y reclamaciones relativas al servicio de transporte público. Vale. Os tenéis que quedar que call es llamada en inglés y la E viene de emergencia, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, E de emergencia y call de llamada, pues llamada de emergencia. Muchos en vuestro coche tendréis el botón que tiene un teléfono, ¿vale? Tiene un telefónico dibujado que si le das llama a emergencia. Pues se refiere a esta tecnología eCall, que son llamadas de auxilio en caso de accidente. Quedaos con eso. Call, llamada, E de emergencia, pues una llamada de auxilio. Las demás no tienen nada que ver, es que ni se parece. 78. Dependiendo de la presión que se ejerza sobre el pedal del acelerador, el conductor de un automóvil puede A. Variar la relación de transmisión si el vehículo posee una caja de velocidades de toma variable. B. Variar la relación de transmisión si el vehículo posee una caja de velocidades de toma constante. Vale, así de primera yo os digo que nosotros en el CAP no vemos nada de cajas de cambio variables o constantes. Nada. Bueno, vemos cosas de caja de cambio automática y manual, pero con esta denominación no vemos nada. Luego C. Poner o no en funcionamiento el ralentizador o reducir el número de revoluciones del motor y con ello el consumo de carburante, pues sin más. Si yo cuando acelero o dejo de acelerar, pues suben las revoluciones o bajan las revoluciones. Y si suben las revoluciones aumenta el consumo y si bajan las revoluciones pues se reduce el consumo. Sin más, la pregunta es más fácil de lo que parece. 79. Para no aumentar el consumo de carburante, principalmente cuando se circula por carretera, es conveniente A. Mantener los cristales de las ventanillas subidos. Pues ya me gusta esta, porque si bajan los cristales, el vehículo consume hasta un 30% más con las ventanillas bajadas. B. Mantener la aguja del cuentarevoluciones fuera de la zona verde, pues eso es malo. C. Instalar alerones que aumenten el coeficiente aerodinámico. Aumentar el coeficiente aerodinámico es malo, hay que reducirlo. Y D. La utilización de la marcha reductora, o sea, marchas cortas, siempre que se permita la... Nada, barbaridad. La A. 80. El conductor de un vehículo pesado tiene la posibilidad de reducir el consumo de carburante de su vehículo. A. No, porque el consumo es invariable. Nada. B. No, porque el consumo de carburante es invariable. Nada. C. Sí, por ejemplo, controlando frecuentemente la presión de inflado de los neumáticos, ajustándola a la recomendada por el fabricante con el neumático en frío. O D. Sí, por ejemplo, reduciendo la presión del sistema de frenado. Hombre, la más corta es la C, por supuesto. Los neumáticos se revisan en frío y revisar los neumáticos es una forma, la presión de los neumáticos es una forma de ahorrar carburante. 81. Conducir utilizando la relación de marcha más alta. Esto me gusta. La relación de marcha más alta que sea posible, dependiendo de la velocidad a la que se circule, tiene como ventaja A. Reducir la frecuencia de inspección técnica periódica. Esto es mentira, la ITV la va a pasar siempre.
igual. B, mayor confort, menor consumo y contaminación acústica. C, reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo. Esto es mentira, tu coeficiente aerodinámico siempre es el mismo porque el coche, aunque conduzca diferente, la forma del coche es la misma. O D, no tener que comprobar el nivel de líquido refrigerante, ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo. Bueno, que vayas conduciendo con mayor confort y menor consumo no quiere decir que tu consumo sea nulo, ni tu consumo ni tu consumo de refrigerante sea nulo. Entonces, las marchas altas proporcionan confort, menor consumo y menor contaminación acústica. Sería la B. 82. De los siguientes vehículos, ¿cuáles están exentos de la instalación y uso del tacógrafo? A. Los autobuses de menos de 3.500 kilos de masa máxima autorizada. B. Los autobuses cuando trabajen dentro de un radio de acción de 100 kilómetros alrededor de su base. Vale, vamos poco a poco. Bueno, voy a terminar de leerla. C. Los vehículos con una velocidad máxima autorizada no superior a 40 km por hora. O D. Los vehículos con una velocidad máxima autorizada no superior a 60 km por hora. Vale, vamos a descartar. Me están preguntando que qué vehículo, no autobuses, me preguntan que qué vehículo no necesitan tacógrafo, ni tampoco usarlo. Autobuses de menos de 3.500 kilos, no os liéis. Esos son camiones, no autobuses. El autobús no va por peso. Por lo menos no para el tacógrafo, va por plaza. Entonces, un autobús de menos de 3.500 kilos, ¿cuántas plazas tiene? Si lo importante son las plazas. A partir de 9 plazas tiene que tener tacógrafo. Luego, B. Los autobuses cuando trabajen dentro de un radio de acción de 100 kilómetros. Esta puede parecer verdad, pero es mentira. Son 50 kilómetros. Luego, y además son 50 kilómetros y recorridos regulares. Luego, C. Los vehículos con una velocidad máxima autorizada no superior a 40 km por hora y la D me dice a 60 km por hora. Pues tenéis que saber la excepción que si un vehículo no sobrepasa los 40 por hora, no necesita tacógrafo. ¿Vale? 40 km por hora para el tacógrafo y 45 es la excepción para el CAP. Venga, siguiente. 83. Los vehículos o conjuntos de vehículos utilizados para el transporte no comercial de mercancías están obligados a utilizar tacógrafo. A. Si todos. B. No ninguno. C. No. Si su masa máxima autorizada no es superior a 7,5 toneladas. O D. No. Si su masa máxima autorizada no es superior a 9,5 toneladas. Vale, un vehículo de transporte no comercial de mercancías. ¿Le hace falta tacógrafo? Como norma general, pues respuesta rápida, no, si no se pasa de 7.500 kilos. Esta es una de las excepciones para transporte no comercial, como norma general. Si no llega a 7.500 kilos, no necesitas tacógrafo. Venga, siguiente. 84. En el modelo oficial de la Declaración Amistosa de Accidentes, ¿se debe dibujar un croquis sobre el punto de choque y la posición de los vehículos? Pues hay 3 respuestas que me dicen que no y una que sí. Pues ya está, la que me dice que sí. Hay que hacer un croquis, es obligatorio, ¿vale? Sí, hay que hacer un croquis. Un dibujo. 85. Con respecto a la utilización del cinturón de seguridad, se deberá tener en cuenta que A. La utilización de reguladores de presión refuerza la eficacia del cinturón de seguridad. B. Deben estar muy prietos. C. Una colocación incorrecta puede provocar graves lesiones en caso de accidente. O D. La parte superior de la cinta debe pasar por el cuello. Pues perfecto, me dicen 3 barbaridades y una que no es una barbaridad, que es verdad, que es la C. Si me pongo el cinturón mal, es muy peligroso. Los reguladores que me dice la A no se pueden utilizar, son sancionables y peligrosos. El cinturón no tiene que estar muy prieto, prieto es apretado, tampoco. Y la parte superior del cinturón que pase por el cuello es perfecto para si tengo un accidente que el cinturón me puede hacer mucho daño. Venga, 86. En condiciones climatológicas adversas, con mal tiempo, el conductor A. Debe inmovilizar el vehículo. B. Debe adaptar la conducción a las condiciones de la vía. C. Estará obligado a colocar las cadenas u otro sistema homologado. O D. No deberá cambiar su actitud ante la conducción. Pues pregunta sencilla. Condición climatológica adversa. No nos dice cuál, simplemente es que hace mal tiempo. Puede ser viento, nieve, lluvia, hielo, lo que sea. Niebla, lo que sea. Entonces, de lo que me dicen aquí, simplemente adapto mi conducción a las condiciones de la vía.
a las que sean, depende de cada condición. Siguiente. ¿Con qué sigla se conoce el antibloqueo de ruedas? Pues os han preguntado la más fácil, que siempre os tenéis que saber, que es el ABS. Sin más, el antibloqueo de ruedas se conoce como ABS. 88. ¿Qué tipo de ralentizador se encuentra situado normalmente en la caja de velocidades? A. El freno motor. B. El freno eléctrico. C. El freno electrodinámico. O D. El ralentizador hidrodinámico de tipo intarder. Pues nada, esto es un intarder, ¿vale? In de dentro de la caja de cambio o en la caja de cambio, ¿vale? De las que me dan, el ralentizador que está en la caja de cambio es el intarder. Venga, 89. De las opciones que se indican a continuación, ¿cuál es más adecuada para evitar el fallo de freno, efecto fading, fallo de frenos por calentamiento, ¿vale? Al bajar una pendiente larga y pronunciada. A. Seleccionar una reacción de marcha más larga para bajar la pendiente. B. Utilizar los frenos convencionales antes de los ralentizadores. La descarto directamente esta. C. Poner la palanca de cambio en punto muerto. Esto es súper peligroso. O D. Utilizar una reacción de marcha más corta y hacer uso de los ralentizadores antes de utilizar los frenos convencionales. Pues ya está. Esto es más seguro. ¿Por qué? Cuesta abajo, las marchas cortas nos van reteniendo, el motor nos va reteniendo con la caja de cambio y además me dice que priorice los ralentizadores antes que los frenos. O sea, sé que, por supuesto, es la D de Dinamarca. 90. ¿En qué plazo deben los agentes de tráfico remitir al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico los datos de un accidente de circulación en el que no haya habido muertos ni heridos graves? Vale, ya os digo, si hay heridos, tienen que hacerlo en 24 horas. Pero si no hay heridos, tienen que hacerlo en los 10 días siguientes. Siempre son las mismas respuestas. Si hay heridos, 24 horas. Si no, o sea, heridos graves o muertos. Tienen 24 horas para hacerlo. Pero si no hay ni muertos ni heridos graves, tienen 10 días para comunicarlo, ¿vale? Registro Nacional de Víctimas de Accidentes, que esto lo hacen los hospitales y la Guardia Civil. Los que lo comunican. 91. ¿Cuál es una medida de ahorro de combustible equivocada? O sea, ¿cuál no es una medida de ahorro de combustible? A. Circular con los cristales de las ventanillas subidos, esto sí es bueno. Circular a velocidad moderada, también es bueno. Parar el motor cuando se vaya a bajar una pendiente, hombre, pues si te quieres matar, es perfecto, ¿vale? Y D. Subir las pendientes procurando cambiar de marcha lo menos posible. Pues nada, la C. Vale, hombre, pues apagar el motor cuando quieras bajar una cuesta, pues un poco peligroso, ¿no? 92. De las siguientes, ¿qué puede hacer variar la inercia de un vehículo? A. La mala estiva de la carga. B. El uso del acelerador. C. El estado de los neumáticos. O D. El volumen del vehículo. ¿Qué puede hacer variar la inercia? O sea, el movimiento. Pues de lo que tengo aquí, solo puede ser el uso del acelerador. Depende de cómo yo use el acelerador, pues variará esa inercia. 93. Que es recomendable en la salida de una vía de circulación. Vamos, cuando voy a salirme de una autovía, por ejemplo. A. Comenzar a reducir la velocidad con bastante antelación a la incorporación al carril de deceleración. No, esto es peligroso, ¿vale? Yo no puedo ir muy lento por la autovía antes de entrar al carril de deceleración. Eso es peligroso. B. Aumentar la velocidad pisando el freno con... Esto no tiene sentido. C. Comenzar a reducir la velocidad durante la incorporación al carril de deceleración. Ya está, sin más. Esto es pregunta de teórico del B, de los críos, ¿vale? Comenzar a reducir la velocidad una vez que ya has entrado al carril de deceleración. 94. Durante el trazado de una curva es aconsejable, cuando dice trazado de curva, se refiere a cómo tomas la curva, a cómo pasas por la curva. A. Se debe reducir progresivamente la velocidad durante todo el trazado. B. Se debe incrementar progresivamente la velocidad durante todo el trazado. C. Debe mantenerse una velocidad constante y frenar suavemente a la salida de la curva. O D. Debe mantenerse una velocidad constante y acelerar progresivamente a la salida de la misma, o sea, de la curva. La D, ¿vale? Esto
o lo habrán dicho muchas veces. Esto es cultura popular, ¿vale? Aunque bueno, por cultura popular la gente o sea, entra a la curva acelerando y sale acelerando, ¿no? Pero la idea, lo correcto, es que se entra a la curva sin frenar, con una velocidad constante, y se sale acelerando un poquito. Esto es tema de fuerza centrífuga. Venga, 95. En zonas urbanas o con congestión del tráfico es conveniente A. No evitar las reducciones continuas de marcha. B. Conducir con bastante anticipación. C. Aprovechar el rodaje al ralentí. O D. Utilizar una marcha más corta que la que me permita el tráfico. Bueno, pues ir en una marcha más corta de la que me permite el tráfico no es bueno. Rodar a ralentí tampoco es bueno. O sea que la única buena que me queda es conducir con anticipación, sin más. Ser un conductor precavido. 96. ¿Cuándo debe utilizarse el alumbrado del vehículo como regla general? A. Cuando las señales de los agentes lo demanden. B. En caso de aviso, existencia de un obstáculo en la vía. C. Entre la puesta y la salida del sol. O D. En zonas donde no se tiene preferencia de paso. Vamos a ver. Entre las que me dan, ¿cuándo tengo que usar el alumbrado? Pregunta un poco liosa, ¿vale? ¿Cuándo debe utilizarse el alumbrado del vehículo? Vamos a ver. Como norma general, simplemente la A que me dice cuando me lo demanden los agentes, eso no es una norma general, ¿vale? Cuando hay un obstáculo en la vía, tampoco es una norma general. No se refiere al alumbrado de emergencia, se refiere al alumbrado en general, al alumbrado al de corto alcance. En zonas que no tengo preferencia de paso, tampoco. Simplemente sería entre la puesta y la salida del sol. O sea, esta pregunta, la verdad que es un poco fea, pero simplemente me dice, ¿cuándo tengo que llevar las luces encendidas? Como norma general, pues cuando es de noche, ¿vale? Esta respuesta se refiere a que es de noche y ya está. Es un poco fea, pero al final si la pensamos es sencilla. 97. ¿Cuál sería una medida de precaución para evitar atropellos? A. Circular pegado a la acera, pues no tiene sentido. B. Adelantar rápidamente a un autobús en su parada, esto es peligrosísimo. C. Aprovechar la existencia de pasos de peatones para no moderar la velocidad, pues nada, pues solo puede ser la D. Extremar la precaución al amanecer y al atardecer, porque es que las otras tres son peligrosas. Se refiere al amanecer y al atardecer no por nada, sino porque no se ve, porque hay menos visibilidad. 98. Las leyes vigentes consideran accidente de trabajo A. Todo daño que el trabajo produce con ocasión del trabajo que se ejecuta. B. Toda lesión corporal o daño material que el trabajador produce con ocasión del trabajo que se ejecuta. Hombre, esta la descarto porque me dice que el trabajador produce. Sería un daño que tengo yo, no que produzco, ¿vale? C. Toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión del trabajo que ejecuta. O D. Todas son incorrectas. Vale, vamos a ver. Normalmente cuando dice que todas son incorrectas es mentira, casi siempre. Entonces tengo que distinguir entre la A y la C. Pues nada, me dice que la A es todo daño que el trabajador produce. Pues también es mentira. ¿Cómo que el trabajador produce el daño? Que lo sufro yo. Es un accidente de trabajo. Entonces, C, toda lesión corporal que el trabajador sufre. Si al final la pregunta solo hay que distinguir que yo no es que produzca un daño, es que sufro un daño, ¿vale? 99. La prevención de riesgos laborales implica obligaciones en el ámbito del transporte. A, solo para el empresario. B, solo para el trabajador. C, para el empresario y da consejos al trabajador. O D, para el empresario y para el trabajador. Pues nada, la prevención de riesgos laborales, voy a descartar la A y la B, porque dice solo, pero vamos, son obligaciones tanto para el empresario como para los trabajadores. Y por último, 100. La cantidad de alcohol ingerida y la rapidez con la que se tome influyen en el nivel de alcohol en sangre. Pregunta típica de alcoholemia, sí, ¿vale? Sí que influye. Y bueno, ya está. Aquí no hay... sí hay preguntas de reserva. Vale, vamos a verlas. Vale, preguntas de reserva. Ya sabéis que las preguntas de reserva, en caso en el que se impugne alguna pregunta, pues tiran de estas preguntas. 101. Convenio CMR.
el convenio CMR se aplicará a los transportes efectuados A. En ferrocarril entre dos estados signatarios del acuerdo. La descarto. Esto no es para ferrocarriles. B. Por vía navegable siempre que ésta no sea marítima y se efectúe entre... Nada. El CMR es para el transporte por carretera, si es lo que estamos hablando. C. Por vehículos de carretera entre dos países y que uno de ellos al menos sea signatario del acuerdo. O D. Por cualquiera de los sistemas anteriores. Vale, el CMR como tal, si nos lo preguntan así, es para vehículos por carretera. Sí que es verdad que yo el vehículo lo puedo subir a un camión, o sea, lo puedo subir a un barco o a un tren. Pero eso no es transporte en ferrocarril, eso es transporte por carretera intermodal, que es diferente. Pero bueno, sin más, el CMR es para transporte por carretera, la C. Luego, 1 kilovatio de potencia equivale a, pues nada, os tenéis que saber la equivalencia. 1 kilovatio equivale a 1,36 caballos de vapor. Es una equivalencia, ¿vale? Y luego, la última. ¿Cuáles fueron los primeros países europeos que crearon un espacio sin fronteras entre ellos? O sea, el espacio Schengen. ¿Quiénes son los fundadores del espacio Schengen? Fijaos que estas 3 preguntas de reserva son más difíciles que la mayoría del examen. O sea, en todo el examen no hay prácticamente preguntas de este nivel. Estas preguntas son típicas y ya os digo, para este examen yo le pongo de dificultad un 4, un 4 sobre 10. Ha sido un examen muy bueno porque estas preguntas son muy típicas que suelen salir en el CAP y no ha salido nada de esto. Estas son difíciles. Estas 3 son difíciles. Eh, Sin más, los países creadores del espacio Schengen son Francia, España, perdón, son Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Mm, ya os digo, hasta aquí, estas preguntas solo se utilizan en caso de impugnaciones. Y ya os digo, un examen de Toledo del 25 de mayo, bastante sencillo. Le ponemos de dificultad un 4 sobre 10. O sea, sé que espero que todos los que hayáis hecho este examen hayáis aprobado y que el siguiente examen de Toledo sea así de sencillo, ¿vale? Cualquier duda que tengáis con cualquier pregunta, estoy encantado de responder en comentarios y bueno, pues lo de siempre, si te interesa y estás sacándote el CAP o cualquier permiso de conducción, si has llegado hasta aquí, suscríbete y muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente examen. Un saludo.